Fall Rot, la conquista de Francia, 1940. Aunque Francia y Reino Unido le declararon la guerra al Tercer Reich cuando las divisiones alemanas iniciaron la invasión de Polonia en 1939, ambas potencias no acudieron en ayuda de Polonia y desaprovecharon la ocasión perfecta para invadir al Tercer Reich y cambiar la historia radicalmente. Prácticamente todo el ejército alemán estaba participando en la invasión de Polonia y la frontera con Francia quedó guarnecida por unas fuerzas muy escasas. Francia y Reino Unido sacaron sus lecciones de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial y prefirieron confiar en las fortificaciones de la línea Maginot. Los generalatos francés y británico no fueron conscientes de que el Tercer Reich estaba aplicando en Polonia una nueva forma de hacer la guerra, la Blitzkrieg o guerra relámpago, una táctica ofensiva de maniobra muy rápida que combinaba las fuerzas mecanizadas con el apoyo aéreo y artillero, encargándose en infantería de aplastar a las fuerzas enemigas que quedaran aisladas una vez que los tanques rompieran el frente y siguieran adentrándose en territorio enemigo. Entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, durante los 8 meses que los aliados decidieron mantenerse a la defensiva sin tener ninguna iniciativa para invadir al Tercer Reich, los franceses le pusieron el nombre irónico de la Drôle de Guerre, la guerra divertida, un periodo de tiempo desaprovechado por los aliados que muy pronto lamentarían los franceses y los ingleses por no haber actuado cuando tuvieron la oportunidad. Bienvenido a la guerra, soldado. Este vídeo lo he hecho a petición de un seguidor de mi canal a quien le mando un saludo. Si te gusta este vídeo, no dudes en darle al like, suscribirte a mi canal y escribirme un comentario diciéndome qué te parece este vídeo o si quieres escribir también qué tema te gustaría que hablara la próxima vez. Los aliados nunca se imaginaron que tuvieron en sus manos el destino del mundo y de toda la guerra. Pudieron haber cambiado la historia cuando, el 10 de enero de 1940, se produjo el incidente Mechelen, cuando un avión alemán que traspasó los cielos de Países Bajos y de Bélgica sufrió una avería y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en la comuna de Maasmechelen. El oficial que acompañaba al piloto llevaba consigo los planos secretos con los objetivos que la Luftwaffe debía atacar para cuando se efectuara el Fall Gelb, la primera fase para la invasión de Francia, conquistando Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El Fall Gelb, que en alemán significa caso amarillo, era el nombre en clave de la primera fase para invadir Francia. La planificación de la invasión a Francia era una clara actualización del plan Schlieffen, que efectuó el ejército alemán en 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, y que fracasó por un error de ejecución y una mala coordinación entre las fuerzas invasoras. El Estado Mayor alemán tomó nota de los errores de 1914 y, además de corregir sus errores, también actualizaron la planificación con los medios contemporáneos que dispusieron al iniciar la Segunda Guerra Mundial, adoptando la Blitzkrieg como táctica preferente para llevar a cabo el ataque. Los aliados no hicieron mucho caso de estos planes, ya que sus lecciones de la Primera Guerra Mundial fueron muy distintas. Su concepto de la guerra mecanizada era muy distinto y no estaba tan desarrollado como el alemán. Los aliados creyeron absurdo un ataque alemán a través del frondoso bosque de las Ardenas y pensaron que aquellos planos fueron una estratagema alemana para distraer a los aliados del verdadero ataque que creían más factible sobre la línea Maginot. La línea Maginot se construyó entre 1929 y 1938. Recibe el nombre de su promotor, el ministro de Defensa francés André Maginot, un veterano de la Primera Guerra Mundial que fue mutilado en los altos del Mosa por un proyectil alemán en 1914. Inició su carrera política en 1910, pero cuando se alistó voluntariamente en el ejército francés al iniciar la beligerancia, su vida política quedó también muy influenciada por su trayectoria militar. Maginot sacó como lección de la Primera Guerra Mundial que la siguiente contienda contra Alemania se estancaría en una guerra de trincheras y de desgaste económico, así que creyó oportuno inculcar una doctrina militar defensiva y proteger la frontera francesa con una gran línea de fortalezas, para detener en la frontera cualquier agresión. Inicialmente, la línea Maginot se extendería por todas las fronteras francesas, desde el Mar del Norte al Mediterráneo,
pero al final se construyó solo las partes que cubrían la frontera con Alemania, Suiza e Italia. En la noche del 9 de mayo de 1940, el ejército alemán inició su ofensiva sobre los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Los aliados, en cuanto vieron que, con algunas modificaciones, los alemanes estaban efectuando el plan Fall-Gelb, inmediatamente destinaron fuerzas a los Países Bajos y a Bélgica para tratar de detener el ataque. Francia destinó a la mayoría de sus unidades al norte, confiando que las guarniciones de la línea Maginot bastarían para detener cualquier ataque. Pero en la región de las Ardenas, los tanques alemanes atravesaron el espeso bosque, pillando desprevenidas a las guarniciones francesas. El fallo estratégico francés, además de sacar unas conclusiones erróneas de la Primera Guerra Mundial, plantear una guerra de trincheras de desgaste económico y tener unos conceptos anticuados sobre la guerra mecanizada, fue también debido al Plan Dyle, elaborado por el general Maurice Gamelin, comandante supremo del ejército francés. Dicho plan consistió en enviar a Bélgica y a Países Bajos al grueso de las fuerzas francesas y británicas para contener el avance alemán allí. Sin embargo, en el informe que hizo el propio Gamelin, para elaborar su estrategia, desechaba por completo cualquier tentativa de un ataque alemán por las Ardenas. Así que esa región quedó prácticamente desprotegida. Tanto por la escasez de recursos para la línea Maginot que cubría esa región, como en destinar efectivos muy escasos que cubrieran desde Bélgica la entrada a las Ardenas. No cubrir las Ardenas fue un error que trajo las catastróficas consecuencias de que la mayor parte de las fuerzas francesas fueron pilladas por sorpresa en Bélgica. Los alemanes realizaron un movimiento que denominaron Golpe de Guadaña, atacando Sedan, produciéndose la batalla de Arras y cortando la retirada de las fuerzas inglesas y francesas al llegar a la costa de Abbeville. Ante un fracaso tan grande, el primer ministro francés sustituyó a Gamelin por Maxime Weygand el 18 de mayo. Weygand era un veterano de la Primera Guerra Mundial con una hoja de servicios intachable que llevaba fuera de servicio y ocupando cargos políticos desde 1935. Inmediatamente después de su nombramiento, mientras se desarrollaba la batalla de Arras, Weygand visitó en persona los campos de batalla y con rapidez elaboró planes para tratar de contener a los alemanes. Pero la Blitzkrieg era una táctica tan innovadora que ofrecía una guerra de maniobras muy ágiles, que los planes de Weygand fueron imposibles de realizarse por la falta de rapidez de reacción y la falta de coordinación entre las fuerzas aliadas. El avance del flanco izquierdo alemán solo encontró cierta dificultad en la resistencia francesa en Abbeville, en donde se produjo una batalla de una semana entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Mientras tanto, las fuerzas aliadas que quedaron arrinconadas en Dunkerque procedieron a realizar una desesperada y dramática evacuación hacia el Reino Unido, llamada Operación Dinamo, en la que incluso intervinieron civiles que con sus embarcaciones rescataron a miles de soldados. Gran parte del ejército francés fue destruido durante el Fall-Gelb. Gran parte del armamento y de los vehículos más modernos franceses quedó perdido en Bélgica y en Países Bajos, pero los oficiales franceses que lograron escapar sacaron sus propias lecciones de la guerra relámpago alemana y del armamento alemán. Tomaron nota de que los tanques franceses tenían un mayor blindaje que los alemanes y creyeron que lo mejor para enfrentar a la táctica de la Blitzkrieg era hacer una defensa en profundidad, es decir, seguir manteniendo una postura defensiva a base de crear diferentes líneas defensivas con posiciones de lizo que retardaran lo máximo posible el avance enemigo. De esta forma, con mucho optimismo, el ejército francés repatrió a 112.000 soldados evacuados, reagrupando los restos de sus divisiones en los puertos de Normandía y de Bretaña, mientras que con rapidez se crearon nuevas unidades militares. Al haber perdido su armamento más moderno en Bélgica y en Países Bajos, para rearmar a sus divisiones veteranas y para armar a las nuevas unidades que se crearon, el Estado Mayor francés hizo uso de armamento obsoleto, llegando incluso a utilizar material que estaba a punto de ser desguazado o que llevaba tiempo en vertederos militares. Los franceses reconstruyeron al séptimo y décimo ejércitos de forma muy acelerada. Los alemanes habían completado el Fall-Gelb y se estaban reagrupando y reorganizándose para efectuar el Fall-Roth, que significa
Caso Rojo, la segunda fase para la invasión de Francia. Por su parte, Weygand preparó una línea defensiva de posiciones erizo en torno a la frontera con Bélgica. Al igual que sus predecesores, Weygand sacó las mismas lecciones que de la Primera Guerra Mundial y no fue capaz de adaptarse a la nueva forma de hacer la guerra. El 5 de junio, los alemanes comenzaron la invasión a Francia cruzando el Somme, demostrándose el gran error de Weygand al concentrar a las fuerzas francesas en fortificaciones de erizo que sirvieron de blanco tanto para los bombarderos como para la artillería. Muchos hombres perdieron la vida sin tener ninguna posibilidad de efectuar una defensa con éxito. Al estar tan concentradas las unidades francesas, lo único que hicieron fue convertirse en enormes dianas que facilitaron ser destruidas por el enemigo. Las 47 divisiones del Grupo de Ejércitos B alemán, compuesta en su mayoría por unidades móviles, traspasaron el 7 de junio las primeras defensas en Aisne, aunque la concentración artillera francesa consiguió retrasar el avance. No fue fácil para los alemanes tomar las cabezas de puente con las que cruzaron el Somme en su ataque sobre Amiens. Varios intentos por cruzar el río fueron rechazados por los artilleros franceses. Las fuerzas aéreas de ambos países combatieron con ferocidad, pero la Luftwaffe demostró tener más destreza y aviones más modernos, ganando la superioridad aérea en apenas 2 días de luchas continuas en el cielo. Los franceses trataron de bombardear a las divisiones blindadas alemanas, pero la caza alemana impidió cualquier tentativa francesa. Contando con el dominio aéreo, los bombarderos alemanes prácticamente descubrieron el ejército francés, ya que las unidades francesas estaban concentradas en sus fortificaciones y ofrecieron un blanco inmóvil fácil de alcanzar por los bombarderos. El 8 de junio, los alemanes rompieron el frente al sur de Abbeville, forzando al diezmado 10º ejército francés huir hacia Rouen y hacia el río Sena. La línea Weygand colapsó el 10 de junio y lo último que quedaba del ejército francés para impedir el avance alemán sobre París se rindió el 12 de junio. Mientras, dio comienzo un rápido movimiento alemán por Normandía para ocupar Cherburgo el 18 de junio. El 10 de junio, la práctica totalidad del ejército francés quedó exterminado y no había nada que pudiera contener al ejército alemán. El propio Weygand se puso en contacto telefónico con el primer ministro francés, Paul Reynaud, diciéndole: «Continuaré la resistencia si me lo ordena el gobierno, pero debo decir que hemos perdido la guerra». Nada más recibir semejante noticia, Reynaud declaró París como ciudad abierta y huyó con el resto de su equipo de gobierno, produciéndose el éxodo de civiles que abandonaron la capital francesa para huir de los alemanes. Contrariamente a la creencia popular de que los civiles fueron sistemáticamente ametrallados por la Luftwaffe, en realidad esto se trata de propaganda de guerra producida por un único incidente que ocurrió realmente, en la que hubo un piloto alemán que ametralló a una de las grandes caravanas de civiles que huían de París. Las autoridades alemanas juzgaron y encarcelaron al piloto. Mientras tanto, sin ninguna planificación, el dictador italiano Benito Mussolini le declaró la guerra a Francia y al Reino Unido la noche del 10 de junio, además de para reclamar los territorios de Niza, que fueron arrebatados al Reino de Cerdeña en 1860, y el nacionalismo italiano llevaba desde entonces queriéndolos recuperar. Cuando se reformó la Francia de Vichy no se tuvo en consideración las exigencias italianas. Mussolini también tomó la decisión de entrar en la contienda para no quedar fuera del reparto del territorio y de las riquezas una vez terminada la beligerancia, ya que Mussolini creyó que Reino Unido caería tan fácil y rápidamente como Francia, y vio la ocasión de también adueñarse de Egipto y otros territorios de las colonias británicas en África. Sin embargo, la participación italiana en el ataque a Francia fue prácticamente nula, con escaramuzas en el frente alpino. El 14 de junio, los soldados del 10º ejército alemán hicieron su entrada en París. Aunque el ejército francés estaba prácticamente aniquilado y no tenía ninguna posibilidad de hacer un contraataque que tuviera éxito, el 15 de junio dio inicio la Operación Tigre, el avance alemán que se inició desde Metz siguiendo el Rin y terminando en los Vosgos. Las guarniciones de la línea Maginot resistieron hasta el 10 de julio, cuando Philippe Pétain fue elegido líder de la Francia de Vichy.
De las 58 grandes fortificaciones de la línea Maginot, solo 10 fueron capturadas por los alemanes. Mientras tanto, lo que quedaba del ejército francés trató de huir al Reino Unido, contando con ayuda británica. Entre el 15 y el 25 de junio se llevó a cabo la Operación Ariel, produciéndose episodios completamente desesperados. Civiles británicos ayudaron con sus barcos a que escaparan miles de militares y refugiados franceses, junto con las flotas británica y francesa, mientras que las fuerzas aéreas francesa y británica y también líneas de aviones de pasajeros participaron en la evacuación desde los territorios que todavía no habían sido ocupados por los alemanes. En una situación en la que la Luftwaffe tenía el dominio aéreo, interceptando a los aviones que trataban de escapar y bombardeando los puertos y los barcos que trataban de huir al Reino Unido. El 21 de junio, cuando el gobierno francés en funciones anunció que se iba a rendir a los alemanes, Italia lanzó una ofensiva que apenas ocupó varias regiones alpinas y el pueblo fronterizo de Menton. El 22 de junio, Francia se rindió. El dictador alemán Adolf Hitler se personó para llevar a cabo tal evento, siendo humilladas las autoridades francesas en el mismo lugar en el que en 1918 el generalato alemán fue humillado para firmar el armisticio que puso fin a los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Aunque Francia se rindiera, las guarniciones de la línea Maginot continuaron asediadas por las fuerzas alemanas hasta el 10 de julio, cuando se creó la Francia de Vichy y Pétain ordenó su rendición. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete y comparte el contenido de mi canal. También puedes escribirme un comentario para decirme qué te ha parecido o para decirme sobre qué tema te gustaría que hable en mi próximo vídeo. Un saludo y que todo os vaya bien.